fin tenemos aquí la Orbea Oiz. Hoy, en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo es, porque ha sido la cosa que me habéis pedido más en internet. Desde el que la presentamos, tengo muchísimos comentarios en todas las redes de que presenta la bici Tommy, presenta la bici Tommy. Pues hoy por fin aquí la tenemos, así que voy a lavarla, porque hoy le hemos dado un poco de caña, para que así veáis lo bonita que es y luego os la explico. Venga, vamos. Pues aquí la tenéis, Orbea Oiz XT. Es la hermana pequeña de los modelos Oiz, porque tenemos el Oiz XT y el Oiz TR. Diferencias entre el Oiz XT y el Oiz TR, una 100 de recorrido y otra 120. Estamos hablando de milímetros, o sea, serían 10 centímetros, 12 centímetros. ¿Qué es lo que cambia de una a la otra? La parte trasera es exactamente la misma. Lo único que diferencia la ETR de la XT es no la longitud del amortiguador, sino la longitud del émbolo que entra dentro del amortiguador, que tiene medio centímetro más de recorrido. Y eso medio centímetro que tiene aquí se convierte en 2 centímetros más de recorrido en la rueda trasera. Además, la TR incorpora la horquilla a Fox 34, en este caso es Fox 32 en la XC. Con lo cual, 34, 12 de recorrido, tenemos que la dirección queda un pelín más alta, caja de pedales sube un poquito, más ángulo de dirección y más ángulo de sillín. Esas son las pequeñas variaciones que hay. Pero así a bloque general, lo que tenemos es que esta bicicleta, comparada con la del año pasado, aunque parezcan algo parecidas, un poco tal, tienen un mismo parecido, porque al final son las mismas bicicletas, esta para mí es totalmente diferente de la otra. Es una bicicleta mucho más rápida, mucho más fácil de conducir, mucho más buena bajando y a la vez subiendo. ¿Por qué? Primero, vainas traseras más cortas. La anterior era como medio centímetro de vainas más largas. Tiene un ángulo de dirección un pelín más lanzado que la anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que nos va a dar más confianza en las zonas de descenso. ¿Qué más tiene que nos va a ayudar? Un ángulo de pedaleo del sillín más avanzado, con lo cual ganaremos en la eficiencia del pedaleo. Y aparte tiene un tubo superior un pelín más largo que el anterior. ¿Y eso qué nos va a proporcionar? Pues que vamos a poder montar potencias más cortas. Yo, por ejemplo, en el modelo anterior montaba una potencia de 100, en este modelo monto una potencia de 90. He ganado 1 centímetro y así la bicicleta la tengo mucho más reactiva y tengo más control de la bicicleta. Al igual que el modelo anterior, el modelo 2019 tiene la parte trasera con el sistema UFO. El sistema UFO es, eliminamos el rodamiento de la parte trasera, es un monocasco de carbono y así toda la estructura por mediante flexión funciona para que se accione la amortiguación trasera. Y así se consigue que la bicicleta sea mucho más ligera, porque nos ahorramos el rodamiento de la parte trasera. También incorpora una mejora muy nueva que es el Inside Line, que es que el bloqueo de la parte trasera va totalmente recta por dentro del cuadro y se acciona en la parte anterior, nunca en la parte de abajo. La mayoría de bicicletas tienen un cable que se ve que sale por fuera o sale por aquí, que va a parar a lo que es el mando de bloqueo. El mando Fox esta vez funciona perfectamente y bloquea tanto la suspensión delantera como la trasera. Tenemos dos posiciones, abierto o cerrado, pero con el nuevo sistema funciona la mar de bien. Y luego, como todas las otras también, la bicicleta es Advanced Dynamics, que es que todo está pensado para que a la hora de que vayamos funcionando la bicicleta vaya perfectamente. Ya sé que todos queríais un unboxing, que sacara la bici de la caja y que os enseñara cómo la montaba perfectamente con todas mis piezas. Pero no ha podido ser. Hace ya 4 meses que hemos presentado la bici y ya tiene más kilómetros y carreras que cualquier otra. Así que os la presento como la tengo montada, porque creo que es importante que tengáis esos pequeños detallitos que además os gustan. Así que, para empezar, como os he contado, como es el cuadro un pelín más largo, he cambiado la potencia. He puesto una potencia
KCNC de 90. Antes la llevaba de 100. Con esto voy un poco más recogido y me encuentro mucho más cómodo. También, ¿qué pasa? He tenido que poner un grueso en la dirección. He puesto una dirección KCNC también con un grueso, porque la pipa de dirección es un pelín más corta, porque está pensada mucho para gente que compite, muy racing es la bicicleta. Entonces, la gente de Orbea ya ha pensado que todos los modelos tienen que tener la pipa de dirección más corta. ¿Qué más tengo nuevo? Puños. Todo el mundo me pregunta por los puños. Puños verdes. ¿Dónde sacas estos puños? ¿Qué marcas son? Aquí lo tenéis. Easy Grips. Chunky. A mí me gustan chunky. ¿Qué quiere decir? Que son más gruesos. A mí no me gustan muy finos. Prefiero... La mano no la tengo muy grande, pero prefiero tener la mano que se me agarre bien y que tenga buen grip. Y aparte, bastante color corporativo, ¿eh? Como veis, bastante verde los dos. Bastante parecidos. Más cosas. Mis ruedas. Ruedas Progress CB3, muy ligeras, muy resistentes y con unos rodamientos que las ruedas giran de verdad. Corre mucho la bicicleta. Como siempre, platos y bielas Rotor. 34 o 36 dependiendo de la carrera y siempre potenciómetro de InPower. Pues ya tenéis todas las cositas que le he puesto a la parte delantera. Y ahora os voy a explicar todo lo que he cambiado en la parte de atrás. Como siempre, tija de sillín Leonardi. Sillín Repente. Una combinación súper ligera y que ahorro muchísimos gramos. Más cositas. Todo el mundo me critica, llevo pedales XT, pero son los de entreno. Luego en carrera pongo unos más ligeritos, que son los XTR, lógicamente. La cadena dorada, que siempre me gusta. Antes llevábamos la negra y ahora llevamos la dorada. Queda mucho mejor. En la parte trasera, roldanas KCNC, con los rodamientos cerámicos, que le das un golpecito y no pierdes ni un vatio. La rueda CB3, como siempre. Y el piñón Leonardi. Tengo dos opciones, monto 9.46 o 9.48, que me da más juego y no hay tanto salto entre los piñones. Y más cositas, evidentemente, que no se me olvide. Discos y pastillas siempre Galfer, porque nos dan seguridad, frenan muy bien y son muy ligeros. Y creo que eso es todo. Si se me escapa algo, preguntarme siempre, preguntarme todo lo que queráis, tanto de geometrías, como de la TR, como de la XC, cualquier cosa que necesitéis de componentes, os aclaro vuestras dudas en las preguntas que me podáis hacer. Y nada, voy a acabar de secar la bicicleta porque se me está oxidando de tanto hablar. Así que nos vemos pronto.